casos confirmados en Euskadi hasta las 20 horas del día de ayer. Una jornada que registró 263 nuevos positivos en Euskadi de COVID-19, lo que sitúa esta cifra en 6.320 las personas contagiadas. De ellas, 2.011 se encuentran ingresadas en los hospitales vascos. Por territorios, la situación es la siguiente. En Áraba, el número de contagios asciende a 2.105, de los que 379 permanecen hospitalizados. En Vizcaya son 3.102 las personas contagiadas, de las que 1.255 se encuentran ingresadas, mientras que en Guipúzcoa el número de positivos es de 1.113 y 377 de ellos hospitalizados. Además, debemos lamentar el fallecimiento de 28 personas más, lo que eleva a 325 las muertes en Euskadi. Frente a ello, el dato positivo de personas recuperadas y dadas de alta, que suman un total de 1.796. Me gustaría subrayar, además, que Euskadi continúa prestando especial atención a la realización de pruebas de identificación de la infección por COVID-19. A día de hoy son ya 15.593 las pruebas de este tipo de test que hemos realizado, lo que sigue situándonos en tasas muy altas de pruebas realizadas por millón de habitantes. Ayer, siendo uno de los días que más pruebas se han realizado en Euskadi, en torno a un 30% del total han tenido resultado positivo. Por lo tanto, ayer 7 de cada 10 pruebas realizadas fueron negativas, fueron a personas que no estaban infectadas por COVID-19. Es decir, estamos realizando un alto número de pruebas, pero menos personas están infectadas. Este dato, junto a la estabilización observada en los últimos 4 días en el número de casos positivos, nos permite estar esperanzados en que las medidas que se tomaron hace 2 semanas están teniendo sus resultados. Por lo que quiero transmitir este mensaje de confianza y agradecimiento al esfuerzo que todos estamos realizando. En este sentido, a la vista de los datos, no solo de hoy, sino de la secuencia de los últimos días y teniendo en cuenta el alto número de test que se realizan, todo apunta a que podríamos estar en una fase de meseta. Hago esta afirmación con toda la prudencia que la situación requiere. No podemos asegurar que no vayan a producirse una subida de contagios algunos días. Sabemos que habrá variabilidad si comparamos día a día, pero lo que importa, que queremos destacar hoy, es el cambio que hay en la tendencia. Pero a día de hoy, con estos datos en la mano y el volumen de pruebas que hemos realizado, podemos afirmar que se constata una mejoría. Por otra parte, es cierto que la cifra de fallecidos sigue siendo elevada. Y ese es, desde luego, el coste más terrible de esta pandemia. Al mismo tiempo, la situación en UCIs es de mayor estabilidad que en los días y semanas previas. Ayer fue el primer día que hubo un mayor número de altas en la UCI de Txagorritxu que ingresos en esta. Aunque en el conjunto de Euskadi siguen aumentando las camas ocupadas, pero es también en menor medida que la observada en los días previos. Con esto quiero transmitir tranquilidad. El sistema sanitario vasco está en condiciones de dar respuesta a las necesidades de las personas que precisan ser ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. Euskadik jarraitzen du eta jarraituko du test kopuru handi bat egiten. Honi esker eta azken datuak ikusita, Euskadin egoera hobetu dela esan dezakegu. Beti ere, kontu handiz, errealitate aldakorra baita. Hala ere,
Adi eta etengabe jarraituko dugu. Finalizo, Sailburu, insistiendo una vez más en las recomendaciones del Departamento de Salud para frenar la propagación del virus. Recuerdo la importancia de extremar el lavado y la higiene de manos, la limpieza de las superficies y, por supuesto, de cumplir las medidas de aislamiento. Todo esto es la base del éxito futuro que tengamos y que estamos empezando a tener datos preliminares. No debemos bajar la guardia, debemos seguir todos unidos para conseguirlo. Egunero esaten dut eta gaur errepikatu ere guztiok gara beharrezkoak. Eskerrik asko. Quedo a su disposición para las preguntas. Eskerrik asko, Sailburus. Hay preguntas tanto para el portavoz Erkoreka como para la consejera de Salud, Nekane Murga. Vamos a comenzar por estas últimas. Comenzamos con las de Salud. ¿Por qué se están trasladando al hospital de Eibar los casos de coronavirus de personas con enfermedad mental o ancianos con demencia tipo 2? El modelo que hemos planificado en Osakidetza para dar respuesta a las necesidades de las personas infectadas por COVID-19 se basa en identificar quiénes tienen necesidades especiales y a estas proporcionarles estos cuidados que necesitan. Y por ello sabemos que estas personas que están y sufren demencia o Alzheimer y también, en algunos casos, enfermedades mentales de ciertos tipos, precisan unos cuidados específicos. Y por eso, para darles esta mejor atención, hemos planificado y preparado un centro, como es Eibar, para poder atender sus necesidades. Un periodista le pregunta, le gustaría más bien conocer la dotación estándar de UCIs previa al COVID-19 por territorios para poder compararla con la ocupación actual y que se desglose también por territorios el tope de 550 del escenario 4 presentado hace unos días. Además, ¿cuántas personas trabajan en la UCI antes y cuántas están trabajando ahora? Bueno, en condiciones habituales, antes del COVID, las camas que teníamos eran 39 en Áraba, incluyendo Rioja y Alto Deba, y en Vizcaya 126 y en Guipúzcoa 56. Nuestra capacidad actual asciende a 356 camas de UCI, de las cuales están ocupadas 281. Y, en concreto, de esta ocupación, 214 están ocupadas por personas que están infectadas por COVID-19. En este momento, como pueden ver, tenemos 75 camas con la dotación de personas y los recursos que se encuentran en stand-by para poder ocuparlas si hay personas que lo necesitan. No significa que estén libres. Por otra parte, le puedo decir que podríamos habilitar otras 53 camas en pocas horas para poder estar preparados si viéramos la necesidad de ellas. La dotación de camas UCI, aparte de los espacios físicos, requieren tecnología y personal en unos ratios. Y lo que estamos haciendo es ir preparando y dar respuesta progresivamente, en ocasiones acorde en unos territorios, acorde se va generando la epidemia y en otros de esta manera. No ha sido necesario trasladar pacientes de unos territorios a otros y estamos dando una respuesta acorde a los ratios y las necesidades de las personas. También le preguntan por qué hay tanta diferencia en el porcentaje de personas hospitalizadas en Álava, que ahora mismo es menor respecto a Vizcaya y Guipúzcoa. Mire, el número de personas que precisan ingreso depende, entre otros puntos, por el tiempo de evolución de la epidemia. Sabemos que Áraba presentó inicialmente esta infección y, además, en un contexto de población que puede ser diferente al tiempo de evolución y el contexto de las poblaciones en el resto de territorios. Por lo tanto, nuestra hospitalización se ajusta a las necesidades de las personas. También suscita interés el tema de los hoteles medicalizados, tanto el Gran Hotel Lacua como el María Cristina, también San Onofre. ¿Cuántas personas se están trasladando y si hay algún hotel más en cartera?
Mire, el Hotel Lacua, que ha sido el primero en estar habilitado, ya lo hizo durante el fin de semana, está teniendo una ocupación progresiva acorde a altas que se van dando, pero ya le digo que dispone de 120 camas y en este momento su ocupación es baja. También tenemos preparado el Hotel María Cristina, que será capaz de recoger aquellos pacientes que puedan necesitarlo este fin de semana. Y hemos habilitado en Vizcaya el Gran Hotel, que esperamos también a lo largo de los próximos días pueda dar esta respuesta. Recuerdo que estos hoteles son para aquellas personas que están de alta hospitalaria y que están en periodo de convalecencia, y que en Vizcaya también tenemos este recurso asistencial preparado y en marcha en la red concertada y en hospitales como pueden ser Santa Marina o Gorliz, pero que incluso con un mayor nivel de convalecencia va a ser en este hotel. Por lo tanto, le puedo decir que esta capacidad de atender a personas en periodo de convalecencia se encuentra ya en marcha y se va a hacer más patente con los hoteles, pero es algo que ya tenemos en funcionamiento desde hace ya semanas. Le preguntan también, doctora Murga, si se ha recibido ya el material del Gobierno central, tanto los test rápidos, EPIs, protección, mascarillas, y si se les ha comunicado qué parte del material que trajo el Gobierno español de China le corresponde a Euskadi. Miren, test rápidos no hemos recibido. Todos los test que realizamos los realizamos ya sea de la forma estándar o a través de la forma manual. También le puedo decir que en relación a donaciones de material hemos tenido lo que se ha enviado desde el Gobierno, pero también le puedo decir que hemos tenido donaciones como la de Amancio Ortega y otras. Y la mayor parte del material se realiza a través de las compras que realizábamos nosotros a partir de nuestros proveedores habituales. Es cierto que ha habido rotura de stocks que ha provocado que tuviéramos que hacer compras en proveedores nuevos, pero la mayor parte del material de protección que se utilizan tanto en nuestros hospitales como en la red sociosanitaria o para atender a personas dependientes se ha realizado a través de compras por el Departamento de Salud y el Gobierno vasco. Un periodista le pregunta sobre las restricciones de las visitas a enfermos. Tiene constancia de que se han aumentado las restricciones en Txagorritxu y en Santiago y quiere saber cuáles son esas restricciones y si van a afectar al conjunto de todos los hospitales de Euskadi. Mire, desde el primer momento que detectamos que el coronavirus circulaba o podía estar presente en nuestros hospitales, fuimos la primera comunidad autónoma que realizamos medidas para reducir las personas, ya fueran aquellas en visitas, en salas de espera, realizando prácticas o cualquier otra forma en nuestros hospitales, dado que consideramos que podían ser una forma de facilitar la transmisión en estos. También es verdad que desde el primer momento hemos tenido en cuenta que había situaciones concretas como aquellas personas al final de la vida o aquellas personas que precisaban cuidados de personas por tener deterioro cognitivo o otro tipo de problemas o la propia maternidad o el ingreso de niños. Entonces, hemos siempre mantenido un equilibrio entre estas dos circunstancias. Es esto lo que realizamos, pero también es verdad que siempre somos rigurosos e intentamos reducir estas visitas al máximo. Ayer el ministro de Sanidad habló de pedir ayuda a comunidades autónomas que no están tan afectadas como pueden estarlo Madrid o Cataluña ahora mismo. ¿Tiene Euskadi capacidad de prestar esa ayuda con respiradores o con camas de UCI o de alguna manera? Nosotros entendemos este principio de solidaridad como no podía ser de otra manera. Nosotros tenemos capacidad de dar respuesta a nuestra ciudadanía y, además, estamos preparados para dar respuesta a un aumento progresivo y paulatino según está previsto. De todas formas, ya le digo que nunca hemos rechazado ofrecer ayuda. Es más, en más de una ocasión lo hemos hecho. Otro periodista le gustaría conocer si se han comenzado ya a trasladar pacientes a esa ampliación del hospital de Txagorritxu en consultas externas.
En este momento le puedo decir que estamos preparando esta área, incluso estamos realizando la preparación de una de las plantas, dado que consideramos que tener estas plantas preparadas incluso para un futuro, para futuras necesidades, es una inversión que puede ser útil para el sistema sanitario. Pero en este momento le puedo decir que tenemos la hospitalización en el hospital de Txagorritxu y Santiago, que no está precisando de medidas especiales. Y la última pregunta va sobre el personal jubilado, si está ya trabajando, cuántos son, cuánto se espera que se incorpore. Se refiere al profesional jubilado del sistema sanitario. Sí, con esto quiero una vez más agradecer al conjunto de profesionales de cualquier ámbito que se han mostrado generosos, dando su tiempo y su conocimiento a nuestra organización y a la ciudadanía. Le puedo decir que hay personas jubiladas que están realizando fundamentalmente apoyo, sobre todo telefónico, y que los que están incorporándose de forma marcada son los más jóvenes. Tenemos a los recién terminados de medicina, los que llamamos R0s, que ya están trabajando en nuestra red sanitaria 147 y que hoy esperamos incorporen 24 más.